Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, Nuri, Perfecto. adelante. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. El tema que voy a tratar hoy es la gestión de riesgos aplicado a mezclas intravenosas, pero yo lo ampliaría un poquitito más y diría que es gestión de riesgos aplicado a todas las preparaciones estériles. Y cuando uno habla de, a ver, espérame que acá se me trabó esto, acá. Cuando uno habla de periodo de validez de una preparación estéril, no es lo mismo que decir fecha de vencimiento. Generalmente nosotros en una preparación estéril ponemos fecha de vencimiento, pero el periodo de validez va mucho más allá que la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento se aplica para especialidades medicinales. La fecha de vencimiento es poner a una especialidad medicinal a un estudio de estabilidad y determinar cuánto es, hasta cuánto yo puedo utilizar, hasta cuánto se mantiene el 90% de la potencia de ese principio activo. Sin embargo, el periodo de validez de las preparaciones estériles no solamente aplica los criterios de estabilidad físico-química, sino que también aplica requisitos y o condiciones de conservación y fundamentalmente el nivel de riesgo que se va a trabajar con ese preparado estéril. El nivel de riesgo es difícil de determinarlo, porque el nivel de riesgo depende de la organización, depende de la institución, depende de los recursos, depende de la capacitación, depende de la infraestructura. Entonces, el objetivo, en definitiva, el objetivo de determinar el periodo de validez de una preparación estéril, evaluando justamente el nivel, todos estos criterios, es garantizar desde la preparación a la administración la conservación de la actividad terapéutica y la ausencia de efectos tóxicos añadidos. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es el conjunto de actividades que vamos a destinar para identificar, evaluar, reducir y eliminar el riesgo de que se produzca un suceso adverso. ¿Qué utilizamos para esto? Bueno, tenemos que aprender a evaluar ese riesgo. Para eso existen una serie de directrices y una serie de guías que nos van a dar las bases o los fundamentos para que nosotros podamos aplicar en cada uno de nuestros servicios un análisis del riesgo. La guía, para mí, la guía directriz de todo esto es la gestión de riesgos Q9 para la calidad que fue publicada en el año 2006 de la Conferencia Internacional de Armonización. Ahí nosotros nos va a dar como el diagrama para poder empezar a ejecutar la gestión de riesgos. Después también en el año, lo interesante de todas estas guías es que todas aplican a establecimientos de salud. Entonces, así por ejemplo, en el año 2011, el Consejo de Ministros de los Estados Europeos se reunió para también establecer unas guías sobre los productos medicinales preparados en las farmacias para las necesidades especiales de los pacientes. También otras guías son las que surgen de PICS, también para establecimientos de salud. La guía del Ministerio de Sanidad de España, en colaboración con la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital, en junio del 2014, publicó las guías de buenas prácticas para la preparación de medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria. Y actualmente un capítulo que para todos los que preparamos mezclas estériles es sumamente importante, que es el capítulo 797 de la USP. Este capítulo 797, la última revisión fue del año 2008 y actualmente está en revisión, todavía sigue siendo oficial el capítulo publicado en el año 2008,
Pero bueno, quiero que sepan que en septiembre del 2020 se ha reunido un comité de expertos para evaluar el cambio en este capítulo. Entonces, espera que voy a cerrar esto de aquí. Entonces, el inicio de toda gestión de riesgos para la calidad tiene distintas etapas. La primera etapa va a ser la valoración del riesgo. Y en la valoración del riesgo lo primero que hacemos es identificarlo, analizarlo y evaluarlo. Una vez que nosotros hemos evaluado el riesgo, entonces pasamos a la segunda etapa, que es el control del riesgo. El control del riesgo implica reducirlo y aceptarlo. Y finalmente, una vez que reducimos ese riesgo, lo mitigamos y lo aceptamos, lo comunicamos. Lo comunicamos a la gente dentro de la organización, comunicamos esa reducción del riesgo dentro de nuestra organización. El último punto es la revisión del riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo referente a la gestión de calidad es un proceso continuo y por lo tanto también la gestión del riesgo es un proceso continuo. En la validación, ¿qué es la valoración del riesgo? La valoración del riesgo consiste en identificar los peligros, en analizar los riesgos asociados a la exposición de esos peligros. ¿Con qué va a comenzar una valoración del riesgo? Va a comenzar con una descripción del problema y con una pregunta sobre el riesgo. ¿Qué podría salir mal? ¿Cuál es la probabilidad de que algo salga mal? ¿Y cuáles son las consecuencias de la gravedad de que algo salga mal? En función de esto, nosotros entonces identificamos el peligro, analizamos el peligro y ahora tenemos que evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? El peligro lo evaluamos con determinados criterios. Esos criterios son individuales, esos criterios no me los puede decir otro. Los criterios, si bien yo puedo tener una matriz de riesgos que me pueden servir de ayuda, los criterios que empleo van a ser los propios de mi organización. El segundo paso, habíamos hablado, espera que voy a detener, del segundo paso habíamos hablado que es el control del riesgo. El control del riesgo implica tomar decisiones para reducirlos o para aceptar esos riesgos. Entonces nos podemos centrar en determinadas preguntas, como por ejemplo, ¿el riesgo está por encima de un nivel aceptable? ¿Qué se puede hacer para reducir o eliminar los riesgos? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre beneficios, riesgos y recursos? Esta es una realidad. Yo quiero reducir el riesgo, pero también tengo que saber cuáles son los recursos que yo tengo. ¿Se introducen nuevos riesgos como resultado del control de los riesgos identificados? O sea, yo puedo hacer algo porque veo que algo va a producir un riesgo, pero sin embargo puedo llevar a generar unos nuevos riesgos. Entonces, el control del riesgo, volviendo, va a tener dos renglones. Uno, todos aquellos procesos que me van a ayudar a reducir ese riesgo y a mitigarlo. Y luego de esto, aceptar que pueden existir o que van a existir riesgos residuales. Por eso es tan importante la última parte del cuadro, que es la revisión continua de los eventos que pueden suceder a lo largo del tiempo. Y volver entonces a realizar una nueva valoración o control de los riesgos. Porque también mis condiciones pueden cambiar, mis recursos pueden cambiar. Por eso es importante, por eso es que es continuo. Bien, existen riesgos potenciales del daño a la salud en el caso de fallas. Y estos daños potenciales van a depender del tipo de preparados que nosotros produzcamos. Y la probabilidad de ocurrencia del error van a ser todos aquellos factores que determinan que
puede llegar a producirse un riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia que es sumamente insoluble, entonces puede ser que ocurra que yo no obtenga una homogeneización adecuada y por lo tanto la dosificación va a ser incorrecta. Si yo trabajo con sustancias que son altamente susceptibles de crecimiento microbiano, es muy probable que pueda ocurrir una contaminación. Si yo utilizo periodos de almacenamiento o de uso más prolongados de lo que lo recomendable, entonces va a existir un riesgo, ya sea de degradación química o de crecimiento microbiológico. Les doy un ejemplo, porque si no visto así en letras y sin ejemplos, es como que uno quizás no se da cuenta. En el caso de la nutrición parenteral, muchas veces a mí me dicen, no, pero yo la nutrición parenteral, ya sea un estándar o una magistral, como yo le tengo que pasar menos volumen al paciente, entonces en lugar de pasar ese volumen en 24 horas, se lo paso en 36 horas, porque el paciente no necesita de tantos requerimientos calóricos o proteicos y demás. Bueno, nosotros estamos, el hecho de usar algo más allá del tiempo recomendado puede llevar primero, a una estabilización, una inestabilización de los componentes y a un crecimiento microbiológico dentro de la nutrición parenteral, que es justamente una sustancia que si bien que es un nutriente también para los microorganismos. Otra probabilidad de ocurrencia del error va a ser dependiendo de la instalación donde se prepara el producto. No es lo mismo tener un área de ambiente controlado que trabajar en un área que no es de ambiente controlado, en un área segregada, no de ambiente controlado. Y también otra cosa muy importante es las malas técnicas de trabajo. Por eso es tan importante la calificación del personal. Y las técnicas y los procedimientos que nosotros aplicamos, porque puede haber un riesgo en esa mala técnica de trabajo, un riesgo de mix-up, o sea, de confusión, por ejemplo, de intercambio de etiquetas o de contaminación, por no saber trabajar o no estar totalmente capacitado en el trabajo para una técnica séptica. Otro punto importante es la probabilidad de detección del error. Cuando uno trabaja con preparados estériles, desde el inicio de la preparación o desde el inicio que uno recibe un protocolo o una prescripción médica, tienen que existir mecanismos de control. Estos mecanismos de control y tiene que existir un doble chequeo. Los mecanismos de control son los mecanismos tanto en el seguimiento como los controles dentro del proceso y los controles al final del proceso. Si no tenemos esto, vamos a tener riesgo de no detectar errores o defectos. Y por último son las consecuencias del probable o posible error para la salud. Por ejemplo, si yo hago productos en una gran escala, la cantidad de pacientes afectados por un error va a ser mucho mayor que si yo hago un producto exclusivo para un paciente. También las consecuencias del error van a depender del tipo de producto que preparo y de la vía de administración. No es lo mismo una vía subcutánea, no es el mismo riesgo de una vía subcutánea o intramuscular que una aplicación intravenosa y mucho menos que una aplicación intratecal. No solamente por los riesgos de contaminación microbiológica, como dice aquí, pero también por los riesgos, volviendo al primer cuadro, la mala técnica de trabajo que puede dar lugar a un mix-up, o sea, a una confusión o a colocar dentro de ese preparado un medicamento que no corresponde. Entonces, cuando yo evalúo los riesgos, tengo que considerar un montón de temas. Por ejemplo, la complejidad del proceso. La complejidad del proceso va a estar
dada por los pasos que yo tengo que seguir para obtener ese preparado estéril. La disponibilidad que yo tenga de instrucciones adecuadas, y eso se relaciona con mi sistema de gestión de calidad y mis procedimientos escritos. En cuanto a las instalaciones, si tengo o no tengo un área limpia con la clasificación requerida para hacer un preparado estéril, si yo trabajo o no en una cabina de flujo laminar. El monitoreo ambiental me va a determinar la eficacia de las medidas que se toman para minimizar el riesgo de la contaminación del producto. Es sumamente importante. Acá con el monitoreo ambiental no solo mido la eficacia de las medidas, sino también mido la capacitación o la capacitación del personal en estas medidas que tomo para reducir la contaminación. La naturaleza del producto. A ver, me pasa a mí habitualmente que muchas instituciones, por ejemplo, dicen los anticuerpos monoclonales no los preparamos en un ambiente estéril, los pueden preparar en enfermería, cuando realmente, vamos a verlo después, que los anticuerpos monoclonales están influenciados por muchas inestabilidades, tanto químicas como físicas, porque son proteínas. El tipo de procedimientos empleados, si yo uso un sistema cerrado de transferencia o un sistema abierto de transferencia, si yo uso una esterilización terminal o un procedimiento o una preparación aséptica. Y lo que hablamos anteriormente es la capacitación y la calificación del personal. Para la gestión de riesgos, nosotros tenemos distintas herramientas. Podemos trabajar con una matriz de riesgos. Siempre cuando nosotros evaluamos los riesgos, debemos considerar la contribución tanto de los ingredientes farmacéuticos activos como de los envases y de los excipientes en el perfil de seguridad del preparado farmacéutico. Yo tengo una matriz de riesgos y voy a tener que dar determinados criterios o asignar determinados criterios de decisión. A estos criterios de decisión yo los puedo asociar con un factor de riesgo graduado, o sea, con una numeración que va a ir, por ejemplo, del 1 al 5. Les quiero comentar en que cada una de las diapositivas al pie tiene la referencia de dónde sale el texto de la diapositiva, el texto reducido, por supuesto, de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, yo puedo asignar en mis criterios de decisión riesgos que van, valores graduados que van del 1 al 5. La multiplicación de esos factores de riesgo me va a dar un resultado numérico, y que me va a indicar cuál es el nivel del sistema de calidad requerido para el proceso de preparación en la farmacia. Si obtengo, al multiplicar todos esos valores numéricos, un número superior a 100, entonces voy a estar en una preparación de alto riesgo. Y si mi número es inferior a 100, entonces voy a estar en una preparación de bajo riesgo. Así, por ejemplo, en la comisión, la comisión de ministros de la Unión Europea definió una matriz de decisiones basada en riesgos en función del tipo de preparación. Entonces a las preparaciones parenterales les dio un valor de 5. Del monto que se preparan anualmente en unidades, que puede tomar un valor de 1 a 5, depende de la organización, del efecto farmacológico de las sustancias, si es fuerte 5, si es muy fuerte 5, si es fuerte 3, si es leve 1, y cuáles son los criterios aplicados van a ser las propiedades carcinogénicas, mutagénicas, de toxicidad ecológica, riesgo de alergia, ventana terapéutica, dosificación, estabilidad, calidad farmacéutica y microbiológica. Del proceso de preparación, si yo tengo un llenado aséptico, la puntuación va a ser la más alta, 5, mientras que si yo aplico una esterilización terminal, voy a aplicarle un puntaje de 4. Y luego la distribución, que en este caso, o sea, si solamente son preparados internos,
va a tener 1, pero si es solamente externo va a tener una puntuación de 5, y hay factores intermedios. Entonces, en mi caso, como directora técnica del Centro de Mezclas Intravenosas, yo tendría como puntuación, en este caso de distribución, un 5, porque es solamente externo. Esta es una matriz de decisiones basada en riesgo que aplica una determinada organización. Mi matriz es propia. Así, por ejemplo, esta es la matriz de riesgos para preparaciones estériles de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital, que dan los criterios de decisión para la evaluación de riesgos y los dividen en 6 categorías. Estas categorías son el proceso de preparación, la vía de administración, el perfil de seguridad, las unidades preparadas, la susceptibilidad a la contaminación microbiológica y la distribución de la preparación. Entonces, parte de determinadas premisas y a cada criterio de decisión le va a asignar un factor alfabético del riesgo, de graduación del riesgo, que va de la A a la D. El valor D implica el mayor riesgo, o sea, la más alta probabilidad de que se produzca una contaminación o cuando las consecuencias del error en la preparación son graves para el paciente. Ahora bien, si una preparación existen dentro de esa preparación varias posibilidades, siempre voy a elegir la de mayor riesgo. Esta combinación de resultados me va a dar 3 posibilidades o 3 niveles de riesgo: alto, medio y bajo. Y según el riesgo obtenido, entonces van a ser las condiciones que requiero en cuanto a la zona de preparación, al periodo de validez de esa preparación y a las condiciones de conservación. Así, no voy a leer todo esto porque en el proceso de preparación, entonces, dijimos que la D era el más alto valor y la A el menor valor. En este caso, en el proceso de preparación, le asignan una C para todas aquellas mezclas que tengan más de 3 componentes, para todas aquellas preparaciones que requieran en el contenedor final más de 3 pinchazos, para las mezclas que requieran de determinados dispositivos especiales para su preparación, las preparaciones que requieren cálculos complejos para determinar la dosis y la concentración, por ejemplo, una nutrición parenteral, donde realmente nosotros tenemos que hacer una equivalencia entre las distintas unidades de dosificación, gramos, flujo, milequivalentes, milimoles. De los procesos también, aquellas especialidades, no especialidades medicinales, sino aquellos principios activos que sean más susceptibles a la degradación por formación de espuma, por inestabilidad, por solubilización dificultosa. Y cuando la reconstitución o dilución tarda, por ejemplo, más de un determinado tiempo. El B va a ser justamente cuando los riesgos sean menores, cuando tenga tres medicamentos, menos 3 pinchazos, medicamentos que yo no necesite realizar tantos cálculos de concentración y de volumen a dosificar, que sean preparados que son sensibles a la luz y a la temperatura, pero que no tengan mayores complicaciones, y cuando la reconstitución de esa dosis unitaria dure menos de 20 minutos. Las A va a ser cuando son solamente 2 medicamentos, 1 o 2 pinchazos en el sachet, y cuando yo tengo que tomar de un frasco ampolla el volumen total y no tengo que hacer ninguna cuenta. Así, por ejemplo, cuando vamos a la vía de administración, vemos que al intratecal se le asigna el valor más alto, una D, a la intravenosa una C, cuando es una vía subcutánea o intramuscular una B, y en el caso de una administración rectal, tópica, oral, una A. El perfil de seguridad del medicamento, y esto quiero que ubiquen que los medicamentos que son potencialmente letales en caso de sobredosis o que sean carcinogénicos o mutagénicos o infecciosos, van a tener una C. Aquellos que tengan estrecho margen terapéutico una B, y el resto que no tiene
que tiene un amplio margen terapéutico o bajas incidencia de reacciones adversas, una A. También se le asigna un riesgo dependiendo de la cantidad de unidades preparadas, 25 unidades, o sea, más de 25 unidades un lote, una C, y menos cantidad, una B o una A. En función de esto, susceptibilidad de la contaminación microbiana, altamente susceptible es una D, y así sucesivamente. Y por último, la distribución de la preparación. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de sustancias susceptibles a la contaminación microbiana que se administren en una infusión de más de 8 horas van a tener una C. En cambio, por ejemplo, un infusor elastomérico en un paciente ambulatorio va a tener una B, y un medicamento simple, una transferencia simple de un medicamento a través de un sistema cerrado, el nivel de riesgo es menor y le van a asignar una A. También, en cuanto a la distribución de la preparación, lo mismo que habíamos visto antes, si es uso exclusivo para otros hospitales, una C, y si es únicamente para el hospital que lo prepara, una A. En función de esto, en función entonces del nivel de riesgo, yo voy a tener cuáles son los requisitos que necesito de esa preparación y los requisitos de conservación. Si el conjunto de letras tienen al menos una D, es una preparación de alto riesgo. Por ejemplo, una D tiene una aplicación intratecal. Una D tiene la transferencia de medicamentos mediante sistemas abiertos. O la elaboración a partir de productos, contenedores o sistemas de transferencia no estériles y que requieran una esterilización terminal de la mezcla. Bien, ¿cuáles son los requisitos de la preparación? En el servicio de farmacia, cabina de flujo laminar y en un área de entorno controlado. A estas preparaciones de alto riesgo le voy a dar una estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente, de 3 días en refrigerador o 45 días en freezer. Ahora bien, si esa preparación no tiene ninguna D, pero tiene una C, entonces son preparaciones y 3 o más B, o sea que no contiene ninguna D, pero al menos una C o 3 o más B, entonces es una preparación de riesgo medio. ¿En qué se va a diferenciar de una preparación de riesgo alto? Fíjense que no en cuanto a los requisitos de preparación, siguen siendo los mismos en el servicio de farmacia, cabina de flujo y entorno controlado. Se diferencian únicamente en el periodo de validez que yo le puedo dar a mi preparado. Tiene menos riesgo, voy a poderle dar más horas a temperatura ambiente, más horas en frigorífico y la misma cantidad de horas en el freezer. Ahora bien, si yo tengo una preparación de bajo riesgo, porque no tiene ninguna C, ninguna D y contiene al menos 3B, preparación de bajo riesgo, yo lo puedo hacer en un entorno controlado, en cabina de flujo laminar, pero también se me abre la posibilidad de que lo pueda hacer en una farmacia, bajo cabina de flujo laminar, pero sin ambiente controlado. La única diferencia va a ser también cuál es el periodo de validez. Entonces, me va a bajar de 48 horas a temperatura ambiente a 12 horas y me va a bajar de 14 días refrigerado a 24 horas en frigorífico. ¿Qué me quiere decir esto? Que se puede hacer. O sea, yo podría trabajar en una farmacia preparando bajo una cabina de flujo laminar en un ambiente que no fuera controlado. Pero, ¿qué podría hacer en esa clase en ese ambiente? Únicamente podría ser preparaciones de bajo riesgo. Entonces, si yo me voy a las diapositivas anteriores, no podría ser una jeringa intratecal, no podría ser un preparado, una mezcla de citostáticos, no lo podría hacer porque vemos que de acuerdo con el perfil de seguridad del medicamento, un citostático tendría una C y en las preparaciones de bajo riesgo no tenemos que tener ninguna C ni ninguna D.
También las de bajo riesgo se podrían preparar en enfermería sin un ambiente controlado, pero esto solamente vamos a tener 1 hora a temperatura ambiente o 1 hora en frigorífico. Bien, ¿cuáles son las consideraciones o supuestos que yo voy a tener que tener en cuenta? Que la estabilidad del preparado, o sea, la estabilidad físico-química, no puede ser, va a tener que ser igual o superior al plazo de validez. Si yo aplico un plazo de validez, primero voy a considerar si mi preparado no es estable físico-químicamente, entonces le voy a tener que dar la estabilidad de acuerdo hasta el 90% de la potencia que pueda alcanzar con ese preparado en un lapso de tiempo. Que no existen, o sea, que no existen riesgos de inestabilidad físico-química si yo los coloco en un refrigerador o en un congelador. Entonces, tengo que partir de esa, porque si mi producto, al colocarlo en un refrigerador, me va a precipitar porque no es demasiado soluble, evidentemente esa condición no la voy a tomar. Y si yo pongo plazos de validez superiores, estos plazos de validez deben estar justificados, documentados bibliográficamente. En el caso de preparaciones estériles de stock, que yo le asigne plazos de validez superiores a los establecidos, yo tengo que validar esto con un test de esterilidad del producto terminado por cada lote de fabricación. Bien. El último documento que vamos a ver respecto a el nivel de riesgo o la gestión de riesgos o referido al periodo de validez de las elaboraciones o de las preparaciones farmacéuticas estériles es el capítulo 797 de la USP. En este capítulo, que todavía sigue siendo vigente, el del año 2008, pero bueno, que yo les comenté que estaba en discusión, vamos a tener, o sea, que en el capítulo actual se clasifican a las preparaciones estériles en función de los riesgos de contaminación microbiológica. Y en este capítulo definen 3 niveles de riesgo, que son alto, medio y bajo, y los que son de uso inmediato con un periodo de validez de 12 horas o menos. Bueno, esta clasificación, lo que se está viendo ahora es de cambiarla y definir a las preparaciones estériles como categoría 1 y categoría 2. ¿En qué se fundamentan esta división en categorías? Se van a fundamentar, en primer lugar, en las condiciones que yo preparo esas mezclas estériles. Y se van a fundamentar también en el periodo de validez que yo le asigno a esas preparaciones. Así, los de la categoría 1 son mezclas. Acá en la USP no tenemos todas las preparaciones estériles se realizan bajo cabina de flujo laminar. Ese es el requisito que pone esta organización. Entonces, las de categoría 1 van a ser preparados realizados en cabinas de flujo laminar, en un área de elaboración segregada, no clasificada. Entonces, mi periodo de validez asignado va a ser de 12 horas a temperatura controlada o 24 horas o menos en refrigerador. En cambio, ya las de categoría 2 son preparados que se deben realizar en un área limpia adecuada, o sea, bajo cabina de flujo laminar y en un área controlada y calificada. Entonces, el periodo de validez se va a extender más allá de las 12 horas a temperatura ambiente y más allá de las 24 horas si es que está refrigerada. La USP, para determinar el periodo de validez de las preparaciones estériles, se va a basar no solamente en los factores de estabilidad
o se va a basar en principio en los factores de estabilidad, como son las propiedades físico-químicas, la compatibilidad del sistema contenedor-cierre del preparado, pero fundamentalmente también en los factores que influyen en la esterilidad del producto. Y los factores que influyen en la esterilidad del producto va a ser el entorno en el que se prepara esta preparación estéril, como son si es una área limpia o en una área segregada de elaboración, en el método de preparación, si es aséptica o si tiene esterilización terminal, en cuáles son los componentes, los materiales de partida, si yo parto de materiales estériles y o materiales no estériles, si realizo el test de esterilidad en el producto terminado y en las condiciones de almacenamiento. Pero no menos importante que los factores para la determinación del periodo de validez, no menos importante que los factores de estabilidad y los factores de esterilidad, son otros factores como son el entrenamiento y la evaluación del personal. En esto yo les quiero decir que entrenar al personal lleva muchísimo tiempo, que hacer una mezcla de un citostático no se puede aprender en un mes o en 2 meses, lleva muchísimo más tiempo y la persona tiene que pasar por distintas instancias de conocimiento, primero del conocimiento de los medicamentos, de las dosis, del manejo del área estéril, de actuar como auxiliar de procesos y no sentarse directamente en una cabina. Ese tiempo realmente es muy prolongado. Formar a un técnico lleva muchísimo tiempo. Y los factores también para evitar la contaminación va a ser sumamente importante, el tipo de vestimenta, las instalaciones y controles de ingeniería, el monitoreo ambiental, la limpieza y desinfección y también el embalaje que nos va a permitir que esa mezcla mantenga la integridad hasta su administración y las condiciones de transporte. Así podemos ver que tanto para la categoría 1 de productos estériles como para la categoría 2, es importante la calificación del personal y acá nos hacen un resumen de cada cuánto tenemos que calificarlos, por ejemplo, la observación visual de cómo se lavan las manos, de cómo se visten, tendría que realizarse cada 6 meses, el muestreo mínimamente también de la yema de los dedos, del pulgar de los guantes cada 6 meses, la prueba de llenado con medio de cultivo, que sería el Mediafil, para calificar ese personal también cada 6 meses y la recalificación una vez al año. En cuanto a las instalaciones, tanto ambas categorías que tienen 1 y 2, que tienen cabinas de flujo laminar, es necesario, si bien donde van a estar ubicadas es distinto, categoría 1 en un área no clasificada y categoría 2 en un área clasificada, la recertificación de esas cabinas va a ser tanto para una para la otra cada 6 meses. Bien. Ya haciendo una comparación entre lo que es el capítulo actual de la USP y lo que es lo que se propone como modificaciones en el periodo de validez de las preparaciones estériles, vemos que la categoría 1 se puede asociar a la categoría de bajo nivel de riesgo en área de preparación segregada con 12 horas de periodo de validez, respecto de qué es lo que dice la USP actual. En cuanto a la categoría 2, ya la categoría 2 no solamente va a depender para determinar el periodo de validez las condiciones del área, sino los productos de los cuales yo parto, y también va a ser importante qué método de preparación yo utilizo para poder darles el periodo de validez de acuerdo a las condiciones de almacenamiento. Así y en esto quiero definir lo que es una preparación estéril,
una preparación preparada asépticamente de acuerdo con la USP, va a ser aquella donde nosotros partimos de productos estériles para la preparación de la mezcla, o también un preparado asépticamente puede ser aquel que yo parta de uno o más componentes de partida no estériles, pero que haga una filtración esterilizante al final de la preparación. Si yo parto, como en este caso, es un preparado asépticamente, parto de componentes estériles y no estériles, donde lo someto a un proceso de filtración esterilizante, esto va a ser una preparación de alto riesgo, de acuerdo con la USP actual, o una preparación que yo le voy a dar un día de periodo de validez a temperatura ambiente, 4 días en el caso que lo coloque en un refrigerador y 45 días en freezer. Sin embargo, si yo este preparado lo hago en forma aséptica, pero parto de todos los componentes de partida, son todos productos estériles, entonces de un día voy a 4 días, ya mi periodo de validez puede ser de 4 días. Y luego en refrigerador 10 días y en freezer 45 días. Estas condiciones de preparación y de almacenamiento que están puestas en la revisión serían equivalentes a un nivel de riesgo medio y bajo de la USP actual. Bien. Este es un resumen de las diapositivas que vimos antes. Entonces, un preparado asépticamente, donde yo no le realice un test de esterilidad a mis preparados, donde yo parta de uno o más componentes no estériles un día. Pero sin embargo, si yo parto de componentes estériles, le voy a dar 4 días. Pero si yo además de partir de componentes estériles y prepararlo asépticamente, realizo un test de esterilidad, entonces ya de 4 días voy a ir a 30 días el periodo de validez. Ahora bien, si yo mi producto parto de componentes estériles y no estériles, pero hago una esterilización terminal y no le hago un test de esterilidad, el periodo de vida del periodo de validez va a ser de 14 días, pero si yo hago una prueba de esterilidad, se prolonga a 45 días. Con esto vemos que realmente el periodo de validez no es de cada institución, no es extrapolable. En cada organización uno tiene que determinar en función de su matriz de riesgos y de las condiciones edilicias y de instalaciones que tiene y de sus procedimientos, un periodo de validez propio más allá de la estabilidad físico-química de la droga. Y hablando entonces, ya saliendo un poco de lo que son niveles de riesgo en cuanto a la determinación de los periodos de validez, vamos a ver la otra pata, que sería la estabilidad físico-química de una mezcla intravenosa o de un preparado estéril. Sabemos que los mecanismos de degradación de los fármacos pueden ser por hidrólisis, oxidación, descomposición fotoquímica, polimerización, decarboxilación, reacción de Maillard, etc. Y que existen factores que son condicionantes de esta mezcla intravenosa. No se puede hacer cualquier cosa. A esto me refiero cuando es muy importante la validación farmacéutica de la prescripción médica, porque es el farmacéutico el que conoce la estabilidad de la mezcla intravenosa. No es lo mismo un fármaco que yo lo ponga en un determinado vehículo o en otro, porque van a existir interacciones. No es lo mismo que yo lo ponga más concentrado o más diluido, porque por los mecanismos de degradación de ese principio activo. Entonces, creo que el farmacéutico frente a los médicos, que es nuestra obligación también capacitar
en la medida de lo posible a los médicos y realmente ponerse en una posición consolidada y no con los fundamentos científicos para poder decirle al médico que el preparado o la prescripción en esas condiciones puede llevar a un error, a un efecto tóxico o a una pérdida de la eficacia del medicamento. Entonces, ¿cuáles son los condicionantes de la estabilidad de las mezclas intravenosas? Pueden ser inherentes a sus componentes, como es la naturaleza del medicamento y la concentración del medicamento en ese fluido intravenoso. También van a depender de la composición y del pH del fluido, o sea, del vehículo, de los perfiles de pH y velocidad de degradación, de la naturaleza del envase y de las condiciones de envasado. Y también van a haber factores inherentes a su conservación, como es la temperatura, la luz natural y otras radiaciones. Entonces, si vamos a ver el punto 1, que es la naturaleza y concentración del medicamento. En términos generales, uno puede decir que las mezclas, o sea, las mezclas intravenosas, o sea, o la degradación del medicamento en una mezcla intravenosa se va a realizar va a depender de una reacción de primer orden o de pseudo primer orden. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad de reacción a la velocidad de degradación va a ser directamente proporcional a la concentración de esa sustancia. Pero esto no siempre es así. Y un ejemplo de ello puede ser la que puse aquí, es la estabilidad de la mitomicina como en un vehículo de solución fisiológica a temperatura ambiente, donde podemos observar que si yo aumento la concentración de 0,1 miligramos, o sea, 100 microgramos a 400, el T90 va de 5 horas en 100 microgramos a 168 horas a 7 días de estabilidad cuando aumento la concentración a 400 microgramos. ¿Y esto por qué se debe esto? Es que al aumentar la concentración del principio activo, modifica el pH de la solución, llevándolo a un pH de máxima estabilidad para ese principio activo. Entonces, no es lo mismo que a mí me digan que prepare una mitomicina a 0,1 miligramos por mililitro en esa solución intravenosa de cloruro de sodio, lo cual a mí me va a dar un vencimiento de 5 horas y tengo que asegurarme. No quiere decir que no lo pueda preparar, lo que sí me tengo que asegurar que en el término de 5 horas eso sea administrado al paciente, porque si no, no va a recibir una dosis inferior a la prescripta. Y también podemos inferir con este cuadrito que si yo la mitomicina en lugar de cloruro de sodio la coloco en una dextrosa, que es un vehículo no aconsejable porque tiene un pH entre 3,5 y 5,5, el T90 pasaría a ser de 10 a 60 minutos. Por eso es que es tan importante la intervención farmacéutica en la validación de las prescripciones médicas. El segundo punto sería la influencia de la composición y del pH del fluido intravenoso sobre la estabilidad y la compatibilidad del aditivo. Así, el soluto disuelto en ese fluido intravenoso, en ese vehículo, sea cloruro de sodio o sea dextrosa, van a influir en la estabilidad del principio activo o del medicamento. Por ejemplo, la ampicilina, sabemos que en solución va a sufrir una hidrólisis ácida o una hidrólisis, y también puede sufrir hidrólisis básica, pero si la velocidad de degradación de la ampicilina va a ser mucho mayor si nosotros la colocamos en un sachet de dextrosa al 5%. ¿Por qué? Porque la dextrosa, la glucosa, cataliza la hidrólisis de la ampicilina. Más allá de su propia degradación hidrolítica, aumenta la velocidad de degradación.
Si bien en otros casos, como en el caso del cisplatino, aquí podemos observar que a medida que se aumente el porcentaje de cloruro de sodio hasta llevarlo a una solución fisiológica de 0,90% de cloruro de sodio, este vehículo va a aumentar la estabilidad del cisplatino. ¿Por qué? Porque el cisplatino se degrada por hidrólisis. En cambio, estos iones cloruro impiden la hidrólisis del cisplatino, de tal manera que en un medio, en una solución fisiológica, disminuye el porcentaje de degradación respecto, por ejemplo, a una solución que no contenga cloruro de sodio, como por ejemplo es la dextrosa. Caso contrario sucede con el carboplatino. No implica que el carboplatino no se pueda colocar en dextrosa, en solución fisiológica. Pero ¿qué ocurre? Que el carboplatino se va a degradar a mayor velocidad en presencia de cloruro de sodio porque se transforma en cisplatino. Entonces, si yo necesito o si yo quiero tener una mayor estabilidad en esa mezcla intravenosa, entonces yo debería escoger para preparar esa mezcla un fluido que sea libre de cloruro de sodio. Tal es así que, por ejemplo, si yo me baso en la estabilidad físico-química, el carboplatino en dextrosa tiene una estabilidad de 24 horas, en tanto que en solución fisiológica va a tener una estabilidad de 5 días. Un capítulo... Nuria, sí. Perdón, Nuria, son las 19, vos me habías dicho que yo te avise. Faltan 3 minutos para las 19. Así que vos igual manejalo, está bárbaro. Está bien. Estas son lo último que me parece algo sumamente interesante, el tema de los anticuerpos monoclonales. Tenemos, o sea, los anticuerpos monoclonales partimos de que son proteínas. Si son proteínas, tienen una estructura cuaternaria, terciaria, secundaria y una estructura primaria que es la cadena polipeptídica. Estas proteínas van a estar, y sobre todo los anticuerpos monoclonales, van a haber diversas situaciones de riesgos que causen la inestabilidad, como por ejemplo el reenvasado, la congelación accidental, la dilución en mezclas intravenosas, la administración a través de las vías de infusión. Y los mecanismos de inestabilización van a ser tanto factores físicos como inestabilizaciones químicas. Estos dos van a estar estrechamente entrelazados. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas pueden provocar inestabilidad física y la inestabilidad física puede dar acceso a residuos químicamente susceptibles o acercar residuos que puedan interactuar. Entonces, entre las inestabilidades químicas a que están sometidos los anticuerpos monoclonales son la oxidación, ya sea por mecanismos de autooxidación, por la presencia de oxidantes. En consecuencia, existen residuos susceptibles, como por ejemplo la metionina, histidina y cisteína, y cuando se forman estos enlaces, la formación de estos enlaces disulfuro, ¿por qué? Porque se oxidan dos residuos libres de cisteína, van a traer como consecuencia la formación de puentes intramoleculares o intermoleculares que van a desestabilizar a esa proteína. Hay otras inestabilidades como la desamidación, principalmente afecta a la asparagina y en menor medida la glutamina, y la glicación. Me quiero detener en este punto porque los azúcares se utilizan como excipientes estabilizadores de los anticuerpos monoclonales y también como disolventes en las mezclas intravenosas, en la formulación de mezclas intravenosas. Pero no olvidemos que los azúcares reductores van a tender a formar la reacción de Maillard entre el aldehído libre del azúcar reductor y el grupo amino, dando lugar a la formación de una cetoamida estable que va a afectar la estructura y la función de las proteínas.
Otro ejemplo realmente es interesante, es lo que dice la Agencia Europea del Medicamento en la ficha técnica del MabThera, del rituximab, es que la solución diluida del rituximab en solución fisiológica tiene una estabilidad, va a permanecer estable 30 días, en tanto que si yo lo preparo en glucosa al 5%, va a ser estable solamente 24 horas entre 2 a 8 grados centígrados. Entonces, fíjense la diferencia de estabilidad de prepararla en un medio o en otro debido a las interacciones o las reacciones químicas entre el anticuerpo monoclonal y el vehículo. La inestabilidad física de los anticuerpos monoclonales, las principales causas es el estrés mecánico, o sea, la agitación, sacudidas, y también lo que se denomina, lo que es el cizallamiento, que es cuando nosotros hacemos pasar el anticuerpo monoclonal, esa solución, a través de una jeringa, van a estar sometidos a un estrés mecánico. Las causas entonces, tanto de la desnaturalización de las proteínas como de inestabilidad física, van a ser este estrés mecánico, las inestabilidades químicas y las condiciones ambientales como las temperaturas extremas y el pH. Y las consecuencias de la inestabilidad física van a ser la agregación. Esta es la principal causa de inestabilidad física de las proteínas. Al formar agregados, estos agregados pueden ser fuertemente antigénicos y hacer, por un lado, que se pierda la eficacia del anticuerpo monoclonal, y por otro lado, porque pueden aparecer anticuerpos neutralizantes que podrían hacer que el paciente sufra reacciones inmunológicas graves. Esta es la última diapositiva, la anteúltima, que entonces los factores que influyen en la estabilidad de los anticuerpos monoclonales van a ser la estructura y la concentración de las proteínas, la temperatura que puede llegar, que puede promover la agregación y acelerar reacciones químicas, las interfaces, porque son proteínas y son sustancias tensioactivas, la exposición a la luz por las consecuencias de la degradación, los excipientes, porque existen excipientes que me estabilizan ese anticuerpo monoclonal, y el estrés mecánico, que habíamos dicho que era la agitación y el cizallamiento. Bueno, finalmente, esta era la última diapositiva, les quiero compartir una reflexión, y es la siguiente, que cuando la cultura de una organización se concientiza de la seguridad y se habla de fallos y errores, la seguridad mejora. Y la seguridad la hacemos todos, la seguridad la hacemos todos los profesionales que pertenecemos a esa organización. Farmacéuticos que tienen que enaltecer su rol frente a la comunidad médica, que también tiene que ser concientizada en la seguridad de los fármacos. Muchas gracias. Excelente, Nuria. Muchísimas gracias. Súper interesante. Muy, muy buena. Bueno, si tienen preguntas, sí. Si tienen algunas preguntas, las pueden dejar en el chat y así Nuria las puede ir contestando. Bueno, te están felicitando en el chat, Nuria. Bueno, no sé si vos lo podés ver, pero ahí lo abrí, estaba muy concentrada. Estaba muy concentrada en la presentación. Sí, no te quería cortar, vos habías avisado que, bueno, que te cortáramos y te dijéramos los minutos, pero estaba muy buena. Perfecto. Bueno, todos saludan. No hay preguntas, aparentemente. Sí. Perfecto. Bueno. Igualmente, acá cualquier consulta que me quieran hacer, tienen
a través de Mónica Ciruli o de la FAM, tienen mi celular está abierto a todos los profesionales. Creo que, a ver, la relación entre los profesionales es algo dinámico, donde todos podemos aprender. Yo, por ejemplo, no es que uno no tiene, a ver, uno no se las sabe todas, uno aprende del otro, y a pesar de estar muchos años ejerciendo en una empresa que se dedica a las mezclas intravenosas, también se me escapan muchas cosas que son otros profesionales farmacéuticos los que me ponen así en alerta. Por ejemplo, les cuento errores tenemos todos, les cuento una infidencia. Yo había asignado un periodo de validez al rituximab de determinado tiempo, y una farmacéutica de una institución me preguntó, decime, ¿el periodo de validez del rituximab en solución fisiológica y en dextrosa es el mismo? Y vos sabés que a mí me hizo un clic en la cabeza, y dije, oh, yo no tuve esto en cuenta al poner el periodo de validez. Y empecé a investigar, a través de revistas especializadas, y encontré esta conclusión, que no es lo mismo. No es lo mismo porque es una proteína, y las proteínas se degradan, y las proteínas se pueden degradar en presencia de azúcares. Entonces, eso es por qué nosotros tenemos que hacer una matriz de riesgos para cada uno de los preparados que realizamos. Seguro. Mira, acá tengo preguntas. Sí. Por ejemplo, Anto pregunta, ¿qué peso tiene la capacitación del personal? Mira, en lo que es mezclas intravenosas, o sea, mezclas de citostáticos, el peso es sumamente alto. Yo cuando tomo una persona, no la tomo para ser un técnico de cabina. Yo tomo una persona y el primer lugar por donde pasa esa persona es por depósito. ¿Por qué? Porque ahí en depósito, al recibir las distintas medicaciones oncológicas, va a ir aprendiendo los nombres comerciales, va a ir aprendiendo las formas, el almacenamiento, si es a temperatura ambiente, si es refrigerado, va a ir aprendiendo los distintos nombres, las distintas dosis, saber que, por ejemplo, volviendo al tema del rituximab, hay un rituximab que es de 500, hay otro rituximab que es de 100, cómo vienen esas preparaciones, cómo vienen esos medicamentos, si vienen un frasco único, si vienen en un frasco, por ejemplo, el rituximab, que vienen 2 frasquitos de 100, entonces se va familiarizando con todo eso. Después pasa por los chicos, o sea, yo tengo un programa de oncológicos, entonces va a haber una orden de elaboración, y aprenden a leer la orden de elaboración. ¿Cuántos miligramos? ¿Cómo transformar esos miligramos en frascos? Entonces son los que desde el depósito, mirando la orden de elaboración, mirando los miligramos, transforman esos miligramos en frascos que tienen que subir al área de producción. Una vez que aprendió todo eso, pasan al área de lavado, cómo son las técnicas asépticas, cómo se lava. Posteriormente van a pasar al área de preparación, pero no como técnico, sino como auxiliar, alcanzándole al técnico preparador, leyendo la orden de elaboración, alcanzándole los medicamentos y los sueros con los que tiene que hacer esa preparación. Luego va a tener que pasar por un área de control final de esos preparados, y una vez que pasó por todos esos lugares, recién se puede sentar en una cabina al lado del coordinador durante mínimamente 3 meses. Por eso es difícil. Claro, acá tenemos otra pregunta. Sí. ¿Se podría preparar anticuerpos de dosis de enfermería utilizando sistemas cerrados? Mira, si yo tendría que preparar un anticuerpo en enfermería, y trataría, o sea, y yo quiero disminuir mi nivel de riesgo de contaminación, porque son proteínas.
Entonces también las proteínas tienen aminoácidos y son nutrientes. Entonces yo utilizaría un sistema cerrado. Y lo pasaría dentro de la primera hora de preparado. Pero no sé si algunas veces, si alguno ha trabajado con sistemas cerrados. El problema de los anticuerpos monoclonales es la formación de espuma. La formación de espuma hace que ese anticuerpo se inestabilice también. Entonces me parece que la técnica de preparación tiene que ser verificada. O sea que se tiene que capacitar también a la enfermería en cómo preparar un anticuerpo monoclonal, por lo mismo que les dije, el fenómeno de cizallamiento cuando se hace pasar a través de una jeringa o de un sistema cerrado. Ahora bien, existen anticuerpos monoclonales que son muy difíciles de preparar, como por ejemplo el blinatumomab. ¿Por qué? Porque tiene al suero, yo le tengo que poner primero un estabilizante. Y luego del estabilizante recién ponerle el anticuerpo monoclonal. Y además, antes de ponerle el anticuerpo monoclonal, una vez que le puse el estabilizante, purgar la guía. Y además tengo que ponerle un exceso del anticuerpo porque todo lo que queda en el resto, en la guía, al finalizar la perfusión, que son 30 mililitros, no se tienen que pasar al paciente porque yo ya le puse, yo ya se lo puse como un exceso en la preparación. Entonces realmente hay anticuerpos que son sumamente complicados y son sumamente complicados para entenderlos, para entender una etiqueta, porque si dice el volumen total 270, en este caso le tengo que pasar 240, pero existe todo un manual de preparación de ese anticuerpo que si se prepara en una institución tendrían que haberlo leído antes de su preparación. Claro, sí, entrenados, digamos. Claro, después acá hay otra pregunta. Cuando no hay diferencias de estabilidad entre optar por la disolución con solución fisiológica o con glucosa, por preservación de estabilidad microbiológica, ¿se prefiere la solución fisiológica? No. ¿Por qué? Porque volvemos a la matriz de riesgos. Si yo tengo un área clasificada en una cabina de flujo laminar y tengo todos los procedimientos, personal calificado, etcétera, etcétera, todo validado, a mí me va a hacer lo mismo trabajar con solución fisiológica o dextrosa, porque yo tengo que hacer un producto que sea estéril. Ahora, supongamos que yo no tengo todo eso. Entonces, mi nivel de riesgo va a ser mayor y por lo tanto la estabilidad que le voy a dar va a ser de 24 horas. Y si le doy una estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente, tampoco me va a influir en el crecimiento microbiano, que lo haga en solución fisiológica o en dextrosa. Está bien. Acá hay otra. ¿Qué referencias recomienda para mantener actualizado al personal que realiza mezclas estériles? ¿Qué referencias? Partiendo, por ejemplo, en esta presentación, donde en la segunda diapositiva, donde nosotros vimos esa flecha con todas las guías, me parece que yo recomendaría como lectura las guías de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital, que me parece que son las más completas. Para mantener actualizado al personal farmacéutico, ¿no? Está bien. Después al personal técnico son capacitaciones internas. Primero se tiene que capacitar el farmacéutico, claro. Bueno, no hay otras preguntas. Acá, si no hay ninguna pregunta, finalizamos acá. No hay más preguntas. Nuria, un placer realmente. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda charla, muy interesante.
Y bueno, y a disposición de todos los farmacéuticos en todas las consultas y que me quieran hacer, y si no lo sé, lo busco, porque a través de la consulta de los farmacéuticos, a mí de repente puedo pensar en cómo mejorar mis procesos o algo que a mí no se me había ocurrido con anterioridad. Seguro, el intercambio siempre ayuda al crecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, muy gracias. bueno. Chau, chau. Chau, nos vemos el otro viernes. Chau.